11 de septiembre del año 1973, un hecho histórico horroroso que evidencia que la clase política derecha, centro e izquierda es fascista y violenta. Fascista porque la clase política integrada por la casta política y los operadores políticos, entendiendo por casta personas con un patrimonio sobre los $1.000.000.000 y operadores políticos que pueden ser desde un presidente de la República, un parlamentario, un ministro de Estado, hasta un dirigente de un club deportivo, que lo que hacen siempre es que la gente vuelva a creer en la clase política. Ellos creen que son superiores al resto de las personas en cada país. Estiman que la gran mayoría de personas que no somos clase política no seríamos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos en votación directa sobre nuestro país, que no seríamos capaces de decidir, por ejemplo, el contenido de la Constitución, de las leyes, de los tratados, elegir y revocar a las autoridades, incluidos los jueces. Ellos creen que somos tan incapaces, tan dementes, tan enajenados mentales, tan menores de edad, que necesitamos tener representantes. Y ellos se erigen como nuestros representantes. Entonces nos obligan a elegirlos a ellos como representantes. Por eso son fascistas, tanto la izquierda, el centro, como la derecha. Y usan la violencia como método de acción política. El golpe de Estado del 73 es un ejemplo horroroso de ello. Instrumentalizan al ser humano para acceder al poder, para conservarlo, para mantenerlo, para acrecentarlo, sin ningún límite ético. Y controlan ellos el sistema y se garantizan su impunidad. El gobierno de la Unidad Popular, a pesar de llevar el nombre de popular, la verdad de las cosas es que no fue un gobierno democrático, tampoco gobernó el pueblo durante el régimen de Salvador Allende. Se trató de un gobierno de clase política de izquierda y por lo tanto de personas que se estimaban representantes del pueblo. De hecho, accedieron al poder mediante una negociación con la democracia cristiana, mediante la cual, en el fondo, el presidente Allende renunció a la posibilidad de tener una verdadera nueva constitución y un nuevo sistema, ya que la democracia cristiana le exigió que no hiciese una nueva constitución. Así, el presidente Allende gobernó con la constitución de derecha liberal de 1925 y por lo tanto la implementación de las acciones de gobierno de la Unidad Popular fueron cayendo una a una en inconstitucionalidad, evidentemente, porque transgredían las bases y las normas de la constitución de derecha liberal de 1925. La clase política se asegura la impunidad. Si miramos históricamente, un ejemplo de ello, Patricio Elwin Azócar, uno de los golpistas de la democracia cristiana en el año 73 en el Senado, proclamaba que prefería una dictadura castrense a una dictadura marxista. Y por eso no es extraño que haya sido él el candidato demócrata cristiano de la Concertación para gobernar por la concertación en el régimen que ellos llaman democrático y que realmente no lo es. Gobernó con comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet y se le otorgó la impunidad. La Concertación negoció con la derecha la impunidad de todos aquellos involucrados en la dictadura cívico-militar y por eso no fueron sancionados. En Chile ha habido total impunidad a los crímenes de lesa humanidad. No ha habido verdad, no ha habido justicia, no ha habido sanción penal a los responsables y tampoco ha habido reparación a todas las víctimas. Lejos de eso, los gobiernos de la Concertación, nueva mayoría, y los vamos a meter a todos aquí porque han participado de esta horrorosa impunidad, realmente no se han sancionado a los civiles y militares involucrados en los crímenes de lesa humanidad. Lejos de eso, tanto Elwin como Lagos, siendo abogados incluso, con la aberración jurídica que significa lo que ellos hicieron, no sometieron estos casos como debía ser a la justicia penal, sino que crearon comisiones políticas administrativas para tener información, incluso mediante leyes lograron secreto de información que habría sido muy relevante para poder investigar los graves crímenes de lesa humanidad y sancionarlos. Deber que tiene el Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y que ha sido infringido por el Estado de Chile tomado por la clase política. La derecha y la izquierda ha sido
durante la historia de la humanidad igualmente fascista y violenta. Observen la ex Unión Soviética, hoy Rusia, los Estados Unidos de América, los países europeos, África, Oceanía, América. No se escapa nadie de la acción de la clase política. La violencia es parte de lo que ellos hacen por la vía de la manifestación en las calles, donde las personas son expuestas en su vida, en su salud, en su integridad física y psíquica, a sabiendas de que pueden ser violados, torturados, asesinados, o también como instrumentalización, como parte de las Fuerzas Armadas y de orden, que también los bandos medios y bajos son de la misma forma instrumentalizados para que ejerzan fuerza contra las personas. Lo hemos visto bajo los gobiernos los últimos de Piñera y de Bachelet contra, por ejemplo, los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, como han sido reprimidos mediante la fuerza pública. Hay otra forma de hacer las cosas. Nuestro llamado es que ustedes se informen. Ahora pretenden engañar una vez más al pueblo, dividiéndolo en un apruebo, un rechazo de una norma constitucional que ni siquiera se conoce, y para que una vez más el pueblo no decida nada y se elijan representantes en una convención mixta o constituyente con un sistema electoral de diputados que sabemos no va a ser un buen sistema electoral porque siempre va a estar en beneficio de los partidos políticos o de aquellas personas, comillas, independientes, entre comillas, que no son independientes, pero que van a ir con el apoyo directo o indirecto de partidos políticos. Y además dentro de esa convención mixta constituyente tampoco habrá igualdad, ni siquiera allá adentro, ya que impusieron, ellos mismos se autoimpusieron corruptamente un quórum altísimo de 2/3. Esto, léalo en el Pacto por la Paz y Nueva Constitución al que llegó la derecha y la izquierda en noviembre del año 2019, para que vean cómo la historia se vuelve a repetir ahora para la impunidad de Sebastián Piñera y de todas las personas involucradas en los últimos acontecimientos. Otra alternativa, por supuesto que la hay. Únete a nuestra visión política, conócela primero, www.carolacanelo.cl. Puedes también en Facebook, Carola Canelo Oficial, Instagram, conocer una visión política completamente distinta que supone que la clase política ya deja de existir, en el sentido de que ya no hay una clase social que toma las decisiones, sino que las decisiones políticas las adoptamos los ciudadanos en votación directa, incluido el contenido de la Constitución, las leyes, los tratados, elegir y revocar a las autoridades. Y por su parte, la ejecución de las políticas, porque tiene que haber personas capacitadas en el área específica para poder ejecutar las políticas, para crear las leyes, redactarlas, etc., debe ser personas con una trayectoria profesional al menos de 20 años en el área específica y que se sometan también a votación, a elección de los ciudadanos en votación directa y que también pueden ser revocadas una vez al año por los ciudadanos también en votación directa. Y esto unido, porque no se trata de una democracia directa ni de una dictadura de mayoría, sino que con un cumplimiento de los derechos fundamentales. Así se llama nuestra visión política, democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, donde las decisiones políticas las adoptamos los ciudadanos en votación directa, donde las autoridades son personas con trayectoria profesional, elegidas y revocadas por los ciudadanos en votación directa, y donde se cumplen, no se someten a votación, ni discusión, ni debate, sino que se cumplen los derechos fundamentales, la no discriminación, el derecho de toda persona a poder satisfacer las necesidades básicas que tenemos como seres humanos, que son los llamados derechos fundamentales. Eres invitado a ello y invitado también a la reflexión. No podemos seguir con esta violencia que nos impone la clase política, este fascismo, esta instrumentalización que hacen de los seres humanos. Paremos con esto, lo podemos lograr.